que hay mucha gente que lo ve como una manera interpretativa. Hay personas que simplemente piensan que son basura mental que vas recogiendo en tu mente y pues, o sea, vamos a intentar aquí divagar. ¿Cuál de los dos aspectos consideramos nosotros que es el verdadero? Diría que es una combinación de ambas cosas, porque, hombre, todos en la vida hemos soñado alguna vez. Exacto. Los bebés nacen soñando. Incluso hay registros que desde que están en el vientre de la madre sueñan. Uh-huh. ¿Qué soñarán? No lo sé. Pero ya desde ahí hay actividad cerebral que indica que sueñan también. Entonces es bien interesante esto porque quien tenga mascota, que nos esté viendo, alguna vez ha visto a su perrito, por lo menos los perros, porque no tengo gato, no sé si los gatos sueñan, pero he visto a mi perro mientras está dormido hacer así, como si estuviera corriendo. Como si estuviera escapando de algo y haciendo una bulla, hace una bullita. Exactamente. O ladran así suavecito y eso. Eso indica que, bueno, están soñando. Exacto. Así que no es algo propio del ser humano. Uh-huh. Pero bien, hay muchos misterios en esto tan natural de los sueños. Uh-huh. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto, Teo? Bueno, tenemos a dos grandes psicólogos que tienen perspectivas un tanto igual, un tanto que cambian de repente algunas palabritas o algunos conceptos. Uh-huh. Lo que sí te puedo decir por lo menos es que los sueños, o sea, es un estado alterado de conciencia. Vamos a comenzar por ahí. O sea que nuestra mente es mucho más libre para trabajar mientras estamos dormidos. Okay. Entonces, hay ciertas cositas ahí que de repente, que sí, es la persona que lo olvida todo, la persona que solamente se acuerda apenas se despierta, la persona que se acuerda de todo, los que tienen sueños lúcidos, los que tienen premoniciones incluso. Exacto. Entonces, vamos a citar algunos, ¿cómo decirlo? Valga la redundancia, citas de grandes psicólogos, por lo menos como Sigmund Freud, que él plantea que los sueños son una realización alucinatoria de deseos y por consecuencia una vía privilegiada de acceso al inconsciente mediante el empleo de métodos interpretativos fundando la asociación libre, bla bla bla, o sea, simbología y todo esto, ¿no? Él tiene un libro acerca de la interpretación de los sueños. Me gustaría leerlo, en realidad. Es bien interesante. De hecho, para el libro que estoy escribiendo, al principio más o menos iba a estar relacionado con eso de los sueños. Uh-huh. Y leí un poquito de ese libro. Uh-huh. Y es súper interesante. Uh-huh. Porque él agarra y muestra toda una estructura, como algo bien concreto, uh-huh. de repente algo que para nosotros es como estéreo, misterioso, pues. Claro. Pero a la vez hay una explicación lógica para eso. Y de hecho, para gente que interpreta los sueños, existen diferentes tipos. Tú mencionaste algunos, ¿no? Uh-huh. Hay unos que son premoniciones o pesadillas. Pero dentro de los sueños, esta categoría no es formal. Eso, entre gente que interpreta los sueños, se conoce así, pues, ¿cómo se llama? Por fuera. No encuentro la palabra. La cosa es que hay sueños que son psicológicos, uh-huh. que muestran, obviamente, características propias de uno, pensamientos, recuerdos, o como lo explican aquí Sigmund Freud. Uh-huh. Hay otros que sí son un poquito diferentes, que vamos a abarcarlo obviamente más adelante, ¿no? Claro. Pero quería hacer ese paréntesis, que para los que interpretan sueños hay dos tipos, los psicológicos y los que ya tienen como una connotación más espiritual, de repente más metafísica, puede ser mejor expresado este término. Uh-huh. Entonces, ¿ibas a seguir explicándole Freud o me voy al otro? Bueno, solamente voy a mencionar algo antes que menciones al siguiente psicólogo. Ahora que hablas de eso, los griegos uh-huh. soñaban con sus dioses. O sea, vamos a ver un poquito aquí. Ellos veían de repente a Zeus descender y todo eso. O sea, ellos, obviamente, al tener estas creencias, ellos soñaban con estas deidades. Uh-huh. Es algo curioso porque yo nunca he escuchado a nadie en estos tiempos decir que sueñan con Prometeo o con Hades
o con lo que sea, Medusa, el Kraken. Exactamente. No, bueno, el Kraken todavía es un poquito más fácil de soñar porque es algo que todavía se sigue hablando al respecto, ¿no? Películas y todo eso. Exacto, pero los dioses griegos y todo eso es algo bastante curioso que en ese tiempo sí y ahora pues no, pues. Es como si de repente la mente humana estuviera condicionada al contexto en el que se encuentra en el momento. Exacto. En el contexto sociológico y cultural. Y eso influye, obviamente las creencias personales influyen en las cosas que uno sueña. No sabía ese dato, mira, está bien interesante. Bien interesante. Yo voy a enviarte ese dato. Estuve ahí escuchando y es bien interesante todos los sueños y, o sea, la gente en ese tiempo, pues, lo que soñaban y las cosas que soñaban, por lo menos había una, no recuerdo el nombre, lo siento, pero que soñaba con gansos, muchos gansos. Y los gansos para ellos representaba a los pretendientes que tenía esa mujer y ella veía a su prometido matando a los gansos. O sea, estamos viendo como el tema de propiedad, de celos y de todo eso, ¿no? Dentro de los sueños. Así que vamos a avanzar con el siguiente gran maestro de la psicología. Ok, Carl Gustav, bueno, Jung, creo que sí es Jung. Bueno, él consideraba que los sueños son productos de la naturaleza, emanaciones de aquella fuerza creativa que se encuentra implícita en la conformación de las células, los tejidos, de las olas. O sea, él lo veía como un fenómeno natural. Más que de repente Lo que pasa es que por lo menos Freud hizo como un arquetipo bastante complejo de la psiquis humana. Así que obviamente son dos aproximaciones diferentes. Uno lo ve de la manera naturalista y el otro lo ve como completamente analítico, sin darle espacio a nada, por así decirlo, misterioso, sobrenatural, sino que la teoría de Sigmund es más materialista, por así decirlo. Materialista no de materialismo, sino materialista como corriente filosófica, pues, por así decirlo. Así es. Entonces, bueno, a pesar de eso, Carl Gustav Jung es el creador de la psicología analítica. Él le atribuye a los sueños una sabiduría intrínseca que se expresa a través de imágenes simbólicas. Y eso es cierto. Sea cual sea el sueño, como nosotros lo queramos catalogar ya, que tú crees que es algo psicológico o que es algo espiritual, no importa cuál de las dos clasificaciones se utilice, hay mucho simbolismo detrás de los sueños. Muchas veces se necesita, ¿cómo te digo? Estudiarlo, pues, analizarlo. Correcto. Muy pocas veces sueñas algo concretamente lo que es, ¿cierto? Exactamente. Entonces, me parece que las dos aproximaciones de ellos dos son correctas. Porque o sea, los sueños tienen de las dos cosas. Es como que una se sostiene de otra. Exactamente. Es bastante curioso porque me parece que el primero en hablar acerca de las interpretaciones de los sueños fue Freud. Fue uno de los primeros en hablar de eso. Y además de Jung, hubo otros. Aquí hay un dato curioso y dice, hablando del tema de hace años, hace siglos, dice que Artemidoro, del que se sabe que vivió en el siglo II después de Cristo, fue un intérprete profesional de los sueños con fines científicos y didácticos. Incluso, el más antiguo libro de los sueños que se conserva en su obra eso es imposible decir. Oneirocrítica. No está tan difícil. Bueno, que también es de la interpretación del sueño, está compuesta de 5 libros, que son los 3 primeros dedicados a Casio Máximo, es alguien súper famoso de ese tiempo. Y el libro siguiente, que pretendía ser un apéndice de los anteriores, está dedicado a su hijo, también descifrar sueños profesionales. O sea, estamos hablando del siglo II después de Cristo. Entonces, desde ese entonces ya existen personas que se dedican a estudiar los sueños. Exactamente. Y todo eso viene unas cosas detrás de otras. Que si los sueños más comunes, cuáles son los sueños más comunes. Sería interesante ver si ellos también tenían este tipo de sueños. Obviamente, seguro que sí, pero más como llevado a su tiempo, a su época. Por lo menos nosotros todavía tenemos sueños con cosas
cristianas o si la aparición de algún santo, de la Virgen, de Jesús o cosas como esa. Estamos hablando del siglo II después de Cristo, que la cristiandad se vivía pues a pura piel, ¿no? Claro. ¿Cómo serían los sueños de esas personas en esos tiempos, ¿no? Los que son perseguidos y todo eso. Exactamente. Es como comentábamos al principio, el contexto cultural le da forma a lo que sueña la gente. Sería súper interesante ver de repente de que, bueno, los asiáticos, ¿cuáles son los sueños más recurrentes? Los anglosajones, ¿cuáles son los sueños más recurrentes de ellos? Exacto. Los indígenas que viven en la selva y no tienen ningún contacto con la tecnología, ¿qué tipo de sueños tienen ellos? Obviamente, todos tenemos más o menos el mismo esquema mental, ¿no? Los mecanismos funcionan igual, entre comillas, para todos, pero si nos vamos a la parte de la interpretación, lo que podemos entender es que nosotros al soñar tenemos como un entendimiento introspectivo superior a cuando estamos despiertos. Mira, por lo menos lo que yo entendí del análisis de los sueños de Sigmund Freud es que en los sueños se manifiestan los verdaderos deseos. Exacto. Que no te atreves a exteriorizar estando consciente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en los sueños no tenemos nosotros, como te digo, ese arraigo a las creencias o a la moral o a qué dirán. Es como si fueras casi, entre comillas, completamente libre en los sueños. O sea, no hay como como te digo, no hay una censura, pues. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, obviamente, uno sueña todo tipo de cosas, a veces cosas bastante inusuales y todo eso.